El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. El primer día de la semana, María Magdalena echó a correr y fue donde estaba Simón Pedro y el otro discípulo a quien tanto quería Jesús. Y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor, no sabemos dónde lo han puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos corrían juntos, pero el otro discípulo corría más que Pedro. Se adelantó y luego llegó primero al sepulcro y asomándose vio las vendas en el suelo, pero no entró. Llegó también Simón Pedro detrás de él y entró en el sepulcro. Vio las vendas en el suelo y el sudario con que le habían cubierto la cabeza, no por el suelo con las vendas, sino enrollado en un sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, vio y creyó. Palabra del Señor. Celebramos hoy, decíamos, esta fiesta de San Juan, no el Bautista, sino el apóstol y evangelista, aquel hijo de Zebedeo, el que fue uno de los dos primeros discípulos de Jesús, junto con el apóstol Andrés. Es el hermano de Santiago, aquel que es el hijo de Zebedeo, nos dice el Evangelio, el más joven de todos los apóstoles, y un personaje del cual sabemos muchas cosas de su vida. Se sabe, todo el Evangelio nos habla muchas veces de él. Será aquel elegido por Dios junto a Pedro y Santiago para estar en la transfiguración. Es el único apóstol que se queda a los pies de la cruz, al cual les encomendada María. Según toda la tradición, María estará con él hasta el momento de su asunción a los cielos. Será el que después será el gran profeta ya en Patmos, el escritor no solo del Evangelio, sino conservamos algunas cartas, y además el libro del Apocalipsis también de él, uno de los personajes fundamentales de los apóstoles, fundamentales del siglo I, además de ser el llamado el teólogo, porque no simplemente nos relata las cosas que hizo Jesús, sino que nos hace entender como nadie, después de haberlas meditado, no solo yo creo por su parte, sino también por el hecho de estar con María, la Madre de Dios, entiende mejor que nadie lo que es el Evangelio, lo que significa, todo lo que es el sentido de la encarnación y de la donación de Dios a sí mismo haciéndose hombre por nosotros y muriendo en la cruz por nosotros. Y nos ponen en las lecturas precisamente dos textos. El primero, el que nos habla de la encarnación, esta primera carta de San Juan, que se parece mucho al prólogo del Evangelio mismo, cuando dice lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que contemplamos y palmamos, que palparon nuestras manos, la palabra de la vida. La palabra es Cristo, pues la vida se hizo visible. El que es la vida se ha hecho hombre, se ha hecho visible, la hemos visto. Os damos testimonio y os anunciamos la vida eterna que estaba con el Padre y que se nos manifestó. En lenguaje teológico lo que dice es muy fácil. El Dios eterno, el que estaba con el Padre desde siempre, ha querido hacerse hombre y nosotros lo hemos visto. Cuando es nosotros es Juan y los suyos. Nosotros vivimos de la fe. Pero a veces la fe es más fácil que la misma visión. Nosotros lo tenemos mucho más fácil de lo que lo tuvieron los apóstoles. No lo vemos, pero es mucho más fácil creer, porque la Iglesia nos enseña bien qué es la fe y nos enseña a amar y a entender quién era aquel Jesús, aquel que vieron, al Dios hecho hombre. Mucho más difícil era creer en ese momento. Qué difícil era creer que en un niño que acaba de nacer en un pesebre, allí está toda la presencia real de Dios. Qué difícil es allí al pie de la cruz creer que aquel que está muriendo despreciado por todos
es realmente Dios hecho hombre, el Hijo de Dios. Qué difícil es creer justo cuando, sin haber visto a Jesús resucitado en aquel momento, que realmente Jesús había resucitado de entre los muertos. Qué difícil es creer ante todas aquellas primeras persecuciones con tantos mártires que realmente Cristo es el vencedor del pecado y de la muerte y es el Rey de todo el mundo, cuando eran los cristianos machacados por todo el imperio. Y sin embargo, para nosotros es mucho más fácil, porque sabemos la verdad que nos trasmandaron aquellos que lo vivieron, porque sabemos que en Cristo es el único Dios y Señor, solo en Él hay vida eterna. Y el Evangelio nos habla de esta resurrección, no nos habla del momento de la resurrección porque nadie lo vio, nos hablará Juan de Jesús resucitado, pero aquí nos habla de la fe. Lástima que este texto, que es importantísimo en el Nuevo Testamento, este Evangelio de hoy, esté tan mal traducido que no se entiende nada, cuando es un texto fundamental para la fe. Parece como si realmente el diablo se hubiera ensañado con el que tradujo este Evangelio para hacernos perder el sentido de este texto. Porque aparentemente el texto lo que dice tal como está traducido es: María Magdalena va, no quiere tanto a Jesús, no lo encuentra dentro, va a hablar con los apóstoles, van Pedro y Juan corre primero, llega, mira, pero espera a que venga Pedro y entonces entra primero Pedro. Hasta ahí la traducción vale. El problema es lo que ven dentro. Dice: los dos corrían juntos, pero el otro discípulo corría más que Pedro. Se adelantó y llegó al primero, al sepulcro, y asomándose vio las vendas en el suelo, pero no entró. Esta traducción es discutible, pero bueno. Llegó también Simón Pedro detrás de él y entró en el sepulcro. Vio las vendas en el suelo y el sudario con que le habían cubierto la cabeza, no por el suelo con las vendas, sino enrollado en un sitio aparte. Horrible traducción. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, vio y creyó. ¿Vio y creyó qué? Si por la descripción que nos hacen no se entiende nada. ¿En qué vio y creyó? Y es que decimos la traducción está muy mal hecha. ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Qué es lo que dice el texto realmente? Llegan al sepulcro y ven las vendas, o sea, el envoltorio de Jesús, lo que sería la sábana santa, en el sitio donde estaba deshinchada, no es en el suelo, sino aplanada. Pero el sudario que cubría la cabeza, ese no está aplanado, no pone enrollado, sino que está en el mismo sitio manteniendo la forma. ¿Qué es lo que realmente están viendo? Pues que el cuerpo ha desaparecido, pero nadie ha tocado las vendas. Todo el envoltorio de Jesús está allí intacto, solo que el cuerpo deshinchado, la cabeza que habían atado el pañuelo, conserva la forma porque no se ha deshinchado por la forma del pañuelo y encima y lo que es la sábana, y entonces se dan cuenta que nadie ha tocado nada, pero el cuerpo no está. Y el cuerpo es como si se hubiese evaporado y atravesado aquellos lienzos, y el cuerpo ha desaparecido, pero nadie lo ha robado. Ante eso se entiende lo que dice Juan: vio y creyó. ¿Qué creyó? Aquello que Jesús había dicho, que resucitaría de entre los muertos. El cuerpo ha atravesado lo que es la ropa. El cuerpo no está, pero no lo han robado. Ha visto y ha creído y se ha dado cuenta de que ahí ha habido algo especialísimo que ha hecho que ese cuerpo se haya evaporado de ahí, pero no que lo han hecho desaparecer. Son cosas diferentes. Y ahí empieza la fe. En ese momento ve y cree todo lo que Jesús había dicho, que resucitaría de entre los muertos, que no se preocupasen, que tuviesen fe, paciencia, que ya entenderían las cosas más adelante. Ese mismo día Jesús se les aparecerá a ellos y a tantos otros. Hemos visto la primera lectura,
lo que es en el fondo la encarnación, en el Evangelio lo que es la resurrección, y es que estas fiestas tienen mucho que ver, las del nacimiento de Jesús, con su pasión. Ahora se nos empieza a revelar el misterio de Dios, pero la revelación plena será en su pasión, su muerte y su resurrección, donde allí veremos cómo Dios realmente, haciéndose hombre, da la vida por los hombres, para la salvación de cada uno, salvación del pecado y de la muerte, para que podamos tener la vida eterna. Es el gran acto de amor de Dios a los hombres, donde se espera el contracambio, que los hombres sepamos amar a Dios.